Vuelvo a compartir. Bueno, como les decía, acá tenemos el perfil de litodensidad, que es un perfil que también es radioactivo, pero a diferencia del gamma ray, ya este es un perfil que me permite obtener o calcular porosidades. Entonces, acá tienen un esquema de cómo es la herramienta. Entonces, estas son las paredes del pozo. Este es el cuerpo de la herramienta. Este es un fleje o un brazo que también sirve como caliper. Entonces, lo que hace este brazo se apoya en la pared del pozo, y al apoyarse y hacer un fleje, digamos, móvil, lo que hace es hacer apoyar a la herramienta en la pared opuesta de la pared del pozo, y donde va a obtener las lecturas. Entonces tiene una fuente, donde esa fuente lo que hace, bombardea la formación con rayos gamma. O sea, en vez yo acá de leer los rayos gamma que tiene la formación, yo lo que tengo es una fuente radioactiva que lo que hago es bombardear a la formación con rayos gamma. Y tengo dos detectores, un detector cercano y un detector más lejos. Entonces lo que hace esta herramienta, emite los rayos gamma a la formación, sus unidades son gramos por centímetro cuadrado. Esta es la fuente de la herramienta, puede ser cesio 137 más otros, etcétera, por cada compañía tiene su, pero en general son muy parecidas, y tiene dos detectores, los detectores que están acá, que están blindados y que se ubican presionando la pared del pozo. O sea que yo la pared del pozo la presiono con este fleje que está acá, que a su vez me sirve de caliper. O sea que si yo tuviera acá mi pared del pozo que venga acá, y si acá, ahora vamos a dibujar acá, esta es la pared del pozo, esperen que voy a borrar, vamos a dibujar de nuevo. Aquí tengo esta pared del pozo, esta es la pared del pozo. Entonces, si yo estoy con mi herramienta acá, el fleje me hace esto, y si me apoya acá. A medida que yo voy perfil y estoy acá, entonces para que la herramienta llegue acá, el fleje tiene que abrir muchísimo. Entonces muchas veces este fleje no alcanza a abrir, o porque el pozo a su vez es así, es muy rugoso, entonces la herramienta nunca se alcanza, o sea, el fleje cuando entra acá o sale de acá, nunca alcanza a apoyar la herramienta en la pared opuesta del pozo. Entonces se queda leyendo muchas veces lodo. Entonces ese es una situación, una desventaja de esta herramienta, que son las herramientas estas de patín que se llaman, que cuando el fleje no alcanza a apoyar perfectamente en la pared opuesta del pozo, la herramienta no apoya bien, entonces no lee sobre la formación, que es como tiene que leer. Si yo el pozo lo veo en planta, si yo el pozo lo veo desde arriba, y supongamos que mi zona, digamos, esta es una zona con derrumbe, esta es mi zona derrumbada, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esta herramienta, siempre se va a acomodar el fleje en el máximo o en la canaleta donde yo tengo la máxima diámetro del pozo.
O sea que la herramienta va a ir caminando por acá. Por eso siempre el caliper de la densidad me está dando del pozo el máximo caliper que yo tengo. Porque en este caso, hay una parte del pozo que está en diámetro nominal y otra parte del pozo que no está en diámetro nominal. Entonces, el caliper de la densidad siempre va a estar, se acomoda dentro de esta canaleta y me va a estar dando siempre el máximo caliper del pozo. Entonces yo le hago una pregunta, ¿hay alguna manera de saber con alguna otra herramienta esta situación, digamos, de saber que estamos, porque esto sería un breakout, digamos, ¿no? O sea, acá lo que tenemos es un problema, digamos, de tensiones del pozo, de presiones, en los cuales se me está derrumbando el pozo de acuerdo al sigma mínimo del pozo, ¿no? Yo tengo acá, generalmente tenemos 3 sigmas, un sigma, supongamos, en una situación más o menos normal o común, tenemos un sigma 1 que puede ser el vertical, y te vamos a tener 2 sigmas horizontales, un sigma horizontal mínimo y un sigma horizontal máximo. Entonces, el derrumbe se va a producir por el sigma horizontal mínimo. Este va a ser el sigma horizontal mínimo. Y este que está acá va a ser mi sigma horizontal máximo. Y en este caso, tenemos un sigma 1 o un sigma vertical que viene de acá arriba, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le hago, si ustedes conocen o vieron en algunas otras materias, si hay perfiles que me permiten determinar esta ovalización del pozo, tal cual como yo la he dibujado acá. ¿Conocen algún perfil que haga eso? No sé si es muy redundante, pero la medición con calibre, o sea, no el calibre de litro de densidad, sino El caliper. otro que tiene muy claro. Este es el caliper que generalmente siempre el que yo le venía mostrando. El caliper que uso los brazos. Yo lo que necesito, o lo que existe dentro de las posibilidades, es lo que se llama un caliper de 4 o de 6 brazos. Ese caliper de 4 o 6 brazos es una herramienta particular que lo que hace, tiene estos flejes, digamos, o sea, como si tuviera, vamos a dibujarlo acá, un poquito que se me perdió el... O sea, si este es el diámetro de mi pozo, es una herramienta que tiene un fleje acá, otro fleje acá, otro fleje acá y otro fleje acá. O sea, lo que yo voy midiendo esto es un caliper, por ejemplo, de 4 brazos. Entonces lo que va haciendo es midiéndome en la circunferencia del pozo estas 4 zonas. Entonces, si de alguna manera yo tengo mi zona de derrumbe acá y mi zona de derrumbe acá, por breakout, entonces estos dos son los que me los van a ir midiendo. ¿Sí? Lo que siempre tenemos que saber es que el sigma máximo y el sigma mínimo están, digamos, perpendiculares. ¿Sí? O sea, si yo en una cara tengo el derrumbe, el mismo derrumbe lo tengo en la cara opuesta. No lo voy a tener acá o acá. Lo voy a tener siempre en la cara opuesta. ¿Sí? Siempre lo voy a tener en la cara opuesta. Por eso el caliper, cuando yo bajo esta herramienta, lo primero que se va a acomodar, los dos patines siempre se van a ir acomodando en esta canaleta. Existen de la misma manera caliper de 6 brazos, y después está con la posibilidad de medir la ovalización del pozo. Lo podemos hacer a través de los perfiles de imágenes, que son los perfiles resistivos, límites, ese tipo de cosas, que lo vamos a ver más adelante. Y si no, también se pueden hacer
con bajando una herramienta que puede ser un giróscopo, que se baja con el sónico y también permite medir la circunferencia del pozo. En definitiva, bueno, yo lo que les quería decir con esto es que con el litodensidad lo que tenemos es un único caliper. O sea, un caliper que va a estar midiendo, porque siempre se va a ubicar en la máxima ovalización y va a ir midiendo por ahí. Bueno, entonces, esos dos detectores blindados tenemos que tratar, va a depender obviamente de la geometría del pozo, tenemos que siempre se trata de que se ubique o que se pegue a la pared opuesta del pozo. Si el pozo está muy rugoso, muy malo, va a ser imposible y ahí uno lo va a tener que hacer un control de calidad a los resultados o a la adquisición y ver, digamos, si hay alguna manera de arreglarlo o no, los problemas que tiene. Por eso, si el pozo está muy malo, digamos, vamos a tener problemas con esta herramienta. Es una desventaja. Volviendo a la herramienta en sí, entonces esta emisión de rayos gamas produce dos efectos diferentes en los electrones. El primer efecto es el denominado Compton, que es un efecto que se produce porque los rayos gamas deflectan, digamos, ¿cierto? Y a su vez hay un segundo efecto que es una pérdida de energía por un efecto fotoeléctrico. Entonces, mientras más electrones haya alrededor del pozo, mayor va a ser la pérdida de energía. ¿Quiénes son? Bueno, entonces, la deflexión o este efecto Compton de la deflexión de los rayos gamas, estos están relacionados nos va a devolver un valor de densidad leído, ¿sí? Que es el que va a depender o con el cual después vamos a obtener una porosidad. Y la pérdida de energía por este efecto fotoeléctrico es lo que nos va a dar lo que se llama de PEF o de PE o de factor fotoeléctrico. Que esta curva es una curva litológica. Lo que nos va a dar información es de la litología. Y ahora vamos a ver cómo. De la litología. Entonces lo que vamos a tener son estos dos efectos, que es el efecto Compton, que es el que nos va a producir este ρB o el ρ leído que yo le estaba poniendo acá, y después vamos a tener la pérdida de energía por efecto fotoeléctrico, que va a ser la curva de P, de PE o de PEF, que tiene una vinculación, una relación directa con la litología. Entonces, ¿cómo es el efecto Compton? Entonces, como nosotros vamos a bombardear con rayos gamma y colisiona con un electrón, entonces esa energía se divide entre una energía cinética propia del electrón y un fotón, que es la del rayo gamma extendido. Ese fotón extendido va a tener una energía menor y una dirección diferente del incidente. ¿Sí? Entonces, de esa manera, con la herramienta nosotros vamos a obtener un valor de densidad de la roca, leído, a través de esa intensidad de los rayos gamma disipados por el efecto Compton. O sea que estos electrones, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en los poros. Pero para que haya ese efecto, los poros, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener un fluido. Entonces, en definitiva, lo que está respondiendo este efecto es a los fluidos que están en la formación. ¿Y los fluidos dónde van a estar? Van a estar en un poro. Por eso, por eso, a través del valor que se obtiene del ρB, digamos, es la manera con la cual después vamos a determinar la porosidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos cada roca o cada mineral o cada litología tiene un ρB o una densidad correspondiente. Si tenemos cero porosidad, por ejemplo, la densidad de una arena,
es 2.65. De una arena que sea puro cuarzo. Esa es la densidad, pero como una arena lo que puede tener es poros, entonces puede leer un valor, supongamos, no sé, 2.4. Esa pérdida, este valor de diferencia, es producido por estos rayos gamma que se disipan por ese efecto Compton y que tienen relación con la porosidad. Porque asumimos que nuestros valores o esta disipación de los electrones se produce en los poros, pero en los poros, ¿por qué? Porque tienen fluidos. Si los poros no tuvieran fluido, no tuvieran nada, no veríamos esa disipación. Pero es imposible. Los poros siempre van a tener algún fluido. Gas, petróleo, agua, lo que sea. Entonces, de esa manera, nosotros calculamos o obtenemos el valor de densidad. El efecto fotoeléctrico, que es la otra curva que nosotros recuperamos, que es la curva de P o de PEF, ocurre cuando ese rayo de gamma, que nosotros incidimos a la formación, cuando la bombardeamos, presenta un bajo nivel de energía debido a ese efecto Compton. Entonces va a transferir toda esa energía para el electrón alcanzado. Entonces ese fotón, con el cual nosotros estamos bombardeando, el incidente, desaparece y el electrón es eyectado. Este electrón expelido del átomo es denominado fotoelectrón. Ese efecto fotoeléctrico presenta proporcionalidad con un número atómico, Z, que son dos elementos presentes en la formación. Y considerando el índice fotoeléctrico PEF como la sección de captura fotoeléctrica por electrón, el PEF se mide de esta manera, cosa que depende de ese número atómico. Y ese número atómico, ¿qué es lo que pasa? Cada mineral va a tener un número atómico correspondiente. Entonces, de esa manera, esta respuesta del PEF se asocia, o esa propiedad de absorción, está asociado a la litología. Entonces, vamos a tener valores de PEF característicos, por ejemplo, un PEF de 1.8 es característico del mineral de cuarzo, por ejemplo. O un P de 5 es propio de una caliza. Entonces, de esa manera, uno va interpretando, con este perfil, podemos obtener dos informaciones, y ahora vamos a ver cómo. Podemos obtener porosidades y podemos obtener un valor o una idea de los tipos litológicos presentes en la formación. Entonces acá tenemos una tabla. En esta tabla lo que podemos ver es que tenemos minerales, por ejemplo en esta columna, su fórmula. Por ejemplo, el cuarzo es óxido de silicio, la calcita es un carbonato de calcio, la dolomita es un carbonato de calcio y magnesio, la anhidrita un sulfato de calcio, la silvita cloruro de potasio y así, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo son valores de densidad que yo les decía que son propios y particulares para cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, vemos que un cuarzo, el valor, la densidad de un cuarzo es 265, de una calcita es 271, de una dolomía es 285, de una anhidrita es 296. Y así, por ejemplo, fíjense, los carbones tienen valores de densidad bajos, como la materia orgánica, por ejemplo. Cuando vimos recién que era un ejemplo de vaca muerta, esa materia orgánica tiene valores de densidad bajos también, son propios. Pero acá lo que queremos ver son los valores propios de cada mineral o cada litología.
Y acá, en esta tabla, lo que vemos son también minerales. Por ejemplo, acá vemos el cuarzo de nuevo. Vamos a ponerlo con la opción de pluma. Entonces vemos el cuarzo, vemos su fórmula, vemos su peso molecular, vemos su valor de Robé, 265, generalmente tomamos 275, y acá aparece el valor característico de ¿quién? Del Pe del cuarzo. Y esta columna que está acá, que se llama U, es nada más que multiplicar el PEF por la densidad y da este valor. Entonces fíjense, por ejemplo, para una calcita, acá tenemos nuestra fórmula química, su peso molecular, pero tenemos acá el valor de Pe, 5.08, el valor de densidad, 271, y su valor de U. O sea, fíjense que como el PEF separa perfectamente lo que es un cuarzo. Las arenas suelen estar usualmente conformadas por cuarzo en una determinada proporción, y los carbonatos, si son calcáreos o calcitas, van a estar respondiendo a estos valores de PEF. O sea, de alguna manera con la curva de PEF nosotros podemos separar perfectamente si estamos en una arena posiblemente o si estamos en una roca calcárea. Y después vamos a ver cómo usamos estos valores de Robé, que lo vamos a usar para calcular la porosidad. Ahí vamos a ver cómo. Por ejemplo, otro mineral común que suele ser de reservorios es la dolomita, un carbonato de calcio y magnesio. Entonces tiene el valor de PEF es 3.1 y la densidad es 2.85. Y este es el valor de U. Entonces fíjense cómo los tres minerales más comunes, digamos, que suelen ser reservorios, tienen valores perfectamente diferentes. Fíjense una anhidrita, que es el ejemplo que habíamos visto con el ejemplo del gamma ray, que es un sulfato de calcio. Fíjense que el valor de PEF es muy parecido al de ¿quién? Al de la calcita, pero la densidad no, es mucho más pesada, tiene mucho mayor densidad. Entonces fíjense, cuando ponemos el valor U, se diferencia. Por ejemplo, la halita, que cuando tenemos sal, fíjense, el valor de PEF es 465, pero la densidad es 216. O sea, la sal es mucho menos densa. Es mucho menos densa. Entonces la densidad de la sal es mucho más baja y sigue siendo una evaporita. Entonces uno puede manejar estas tablas y ir viendo en respuesta cuáles son los valores característicos de cada uno de estos minerales. Y acá llegamos al primer cálculo, a la primera cuantificación que podemos hacer, que es cuantificar la porosidad. Entonces, cuando tenemos un perfil de densidad, lo que nosotros vamos a obtener con la herramienta es este valor, que es lo que lee el perfil. ¿Sí? Entonces, esta densidad que va a leer el perfil, ¿por quién va a estar influenciada? Dijimos que va a estar influenciada ¿por quién? Por los electrones, cómo se responden cuando son bombardeados por los rayos gamma, por ese rayo incidente. Entonces, cuando más poros o más fluidos haya en esa formación, este número va a ser más bajo. ¿Sí? Va a ser más bajo cuando, en definitiva, tengamos mayor porosidad. Entonces, cuando
nosotros tengamos que calcular la porosidad, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer la densidad de la matriz. ¿Y la densidad de la matriz de quién depende? Y va a depender si estamos en una arena, por ejemplo, si estamos en una caliza, en una dolomita, o lo que sea. Entonces este valor de densidad de matriz, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo podemos obtener? Este valor del rho de matriz. Que tenemos que usar uno diferente si es una arena, si es una dolomita o si es una caliza, por ejemplo. ¿De dónde lo podemos sacar? De las tablas que vimos. Perfecto. Lo vamos a sacar de la tabla. Pero ¿cómo sabemos que es una arena, una dolomita o una caliza? Con el P. Por el, Bueno, una manera puede ser viendo la respuesta del PEF. Pero a veces, muchas veces los perfiles se afectan por muchas cosas. Ustedes se acuerdan en las clases anteriores cuando vimos algunos efectos o algunas problemas que podemos llegar a tener con los perfiles, por ejemplo, que si el gamma ray perforábamos con cloruro de potasio se afectaba, ese tipo de cosas. Una de las cosas que vimos también que el litro de densidad, cuando perforábamos con baritina, por ejemplo, se afectaba el PEF. Entonces el PEF es una manera, pero no siempre funciona. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que conocer la litología, o tratar de conocer la litología para ir a la tabla y poner el valor correspondiente. ¿De qué otra manera, supongamos, ustedes pueden saber frente a qué litología estamos o a qué minerales estamos? ¿Cómo nos podemos saber? Y no piensen en perfiles, piensen en otra cosa. en algunas correlaciones o datos de testigo. Exactamente, datos de testigo, que son aquellos datos directos que vimos. Entonces, Claro. si nosotros sacamos una corona, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un dato directo. Entonces, va a ir un geólogo, la va a describir en la corona y va a decir, ah, bueno, esto es una arena, parece que, bueno, tengo dudas. Le va a sacar una muestra, le va a hacer un corte delgado, le va a hacer un rayo X, le va a tener una batería de posibilidades de ensayos o de laboratorio que puede hacer para determinar si es una arena. Y como cuando nosotros vamos al médico. Nosotros, ¿qué pasa? Vamos al médico y decimos, bueno, me duele la cabeza. Y el médico va a pensar, bueno, le duele la cabeza, o tiene una migraña, o tiene gripe, o no sé qué. Bueno, ¿qué hace el médico? Y bueno, te hace hacer unos análisis, te hace hacer, no sé, una radiografía, qué sé yo, y con toda esa batería de información, vuelve y termina de dar el diagnóstico. Bueno, esto es parecido. Entonces, es la manera que nosotros tenemos también de poder determinar en dónde estamos para poder ir a la tabla y tomar el valor de matriz correspondiente. Y también existen dentro del universo de los registros de pozos la posibilidad de hacer crossplot. Los crossplot no son nada más que gráficos cartesianos de dos variables, por ejemplo, densidad de neutrón, por ejemplo, densidad PF, etcétera, en donde hay unas correlaciones, como vos dijiste, que me permiten indirectamente también, poder saber si estamos en una arena, en una dolomita, en una caliza o en la litología que nosotros pensamos que tenemos. Entonces, de acuerdo a los valores de tabla, nosotros sabemos que podemos tener. Entonces, podemos usar acá O2, por ejemplo, ¿no? O265, O271, O285. ¿Sí? Que va a ser nuestro posible valor de densidad de matriz. Y la densidad que yo obtuve con el perfil siempre va a ser la misma, porque es lo que leyó el perfil. Y en el denominador volvemos a poner la densidad de la matriz que tenemos, usamos la misma, y la densidad del fluido. La densidad del fluido, ¿qué densidad del fluido van a poner? ¿O pondrían ustedes? ¿La que tenemos en la formación u otra? Y la de la formación. Bueno,
Vamos a razonar un poquito. ¿Se acuerdan del cuadro, digamos, con la profundidad de investigación y la resolución vertical? La densidad, ¿dónde leía? ¿Leía muy cerca de la pared del pozo o más lejos de la pared del pozo? Pues, si lo tienen a mano se fijan. En la pared era. Claro, en realidad la densidad es uno de los perfiles que Claro. lee o sea, está leyendo en la zona invadida, digamos. O sea, sería el fluido de. O sea, que estamos utilizando nosotros, ¿no? Exactamente. Tenés que usar Claro. la densidad del fluido de perforación. Sí, igual después dije, bueno, pero tendría que tener como una muestra de los fluidos para calcular la densidad y además tendría como una mezcla, ¿no? Porque tendría. Sí, puede ser que nos quede algún residual, pero generalmente se Claro. toma la densidad del fluido de perforación. Y esto es simple. Si perforamos con agua con menos de 100.000 ppm, usamos 1. Si tenemos un fluido, base agua, ¿no? Con mayor de 100.000 ppm, vamos a usar más de 1. ¿Sí? 1,03, 1,05, voy viendo. Y si estamos perforando con un lodo inverso, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar menor que 1. ¿Sí? Pero siempre la densidad del fluido que usamos es la que con el fluido que estamos perforando. Porque siempre estamos asumiendo que invadimos, donde está leyendo el perfil. Entonces, vamos a hacer rápidamente un cálculo que hagan ustedes y me digan, por ejemplo, si yo leí acá el RO del perfil que leí es 2.4 y utilicen densidad de fluido 1, entonces Joaquín usa 2,65, Federico usa 2,71 y Nicolás usa 2,85 de densidad de matriz. Y me dice cada uno qué valor de porosidad obtuvo. Yo tuve 18,12%. No reconozco la voz. Nicolás es No, no, Federico. Federico. Federico me tocó el del medio, ¿no? Entonces me dijiste Sí, 18. sí. Perfecto. A ver. A mí me dio 24%. 24. Ese es, sí, Nicolás. Falta Joaquín. Esperen que no tengo ni celular y no tengo la calculadora. Ahí, ya lo hago. Vamos a ver. Qué vergüenza, un ingeniero sin calculadora. ¿Puede ser 0,25? No, empecé muy alto. Perdón, 20. O sea, tenés que hacer 2,65 menos 2.4 dividido 1.4. Perdón. 0,17. 17% más. 17%. 18, sí. 17, pongámosle. Entonces, fíjense, de acuerdo al valor de densidad de matriz que yo tenga,
tengo 3 valores muy diferentes. ¿Sí? Inclusive si yo hago este... punto 65, punto 4, punto 4, no, acá dice algo mal. 2.65 menos 2.41 dividido en 2.65. Sí, en vez de 17 da 15 acá. ¿Sí? Este es 15. ¿Sí? Este valor es 15. O sea, si yo uso una matriz de arena, me da 15%. Si yo uso una matriz de caliza, me da 18. Y si uso Sí, una da de 15. dolomita, da 24. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a mi ecuación, digamos, de volumen de hidrocarburos in situ, y vaya por el A, vaya con mi espesor útil, y vaya con mi porosidad, y vaya con mi saturación de fluidos, dividido el BO, si yo a la porosidad no la calculo bien porque no sé la matriz que tengo, me puedo equivocar por defecto o me puedo equivocar por exceso. Entonces, todo lo que yo después vaya haciendo para atrás está todo mal. ¿Está bien? La importancia de poder determinar la densidad de matriz correspondiente, lo mejor ajustada posible. Y es por eso algo tan simple, bueno, voy y lo busco en la tabla, uso 265, no, tenemos que saber realmente si es una arena, tenemos que saber realmente si es una caliza, tenemos que saber realmente si es una dolomita, o tenemos que saber qué mezcla de minerales tenemos para encontrar el valor de matriz correspondiente para poder tener el mejor resultado. Porque si nosotros nos equivocamos en estos resultados, después nos equivocamos, es como un dominó, nos seguimos equivocando. Y nos podemos equivocar para menos, nos podemos equivocar para más. Y esto es el valor de de la empresa, digamos, ¿no es cierto? O sea, es saber el capital que tiene una empresa. O sea, en definitiva, el volumen de hidrocarburos in situ y la reserva que va a desarrollar es el capital de la empresa. Y eso sale desde acá. Pero sale también de saber de la geología, de saber en qué roca estamos. Y después de que esta densidad del perfil esté bien leída, esté bien registrada, que no hayamos tenido problemas de pozo, etc. Entonces, fíjense lo que yo les decía, creo que en las primeras clases. La ecuación es súper simple, es súper simple. Lo que no es tan simple es encontrar las propiedades correctas con las cuales yo tengo que hacer el cálculo. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo es la respuesta del perfil de litodensidad. Entonces acá tenemos track 1, track 2, 3 y 4. Entonces tenemos nuestro caliper, nuestra curva verde es gamma ray, nuestra curva roja es nuestro SP, y acá aparece esta curva negra, que es el PEF. ¿Sí? El PEF tiene una escala que va de 6 a 5, perdón, de 0 a 5. ¿Sí? Acá tenemos nuestras resistividades, y acá tenemos esta curva roja, es la curva de la densidad. Y nos vamos a ir adelantando y vamos a decir que también tenemos nuestra curva negra, que es la curva de la porosidad del neutrón. ¿Sí? Entonces vamos viendo acá que para esta primera parte del pozo, que es el único pozo, la única parte del pozo que prácticamente tiene revoque, estamos viendo algo que quizá nosotros ya vimos en algún pozo. Estamos viendo una zona con hidrocarburo acá, y acá estamos viendo, cuando la resistividad cae, qué cosas podemos estar viendo acá. Un posible contacto de fluidos. ¿Sí? Entonces nosotros
que estamos viendo acá es un contacto de fluidos. Posiblemente acá podamos tener agua y acá podamos tener petróleo. ¿Sí? Todo esto es mi reservorio. Entonces, lo que me está diciendo los perfiles, nosotros la opción de contacto de agua, un poco ya habíamos aprendido que era, quizás era la resistividad, cuando teníamos este cambio fuerte de resistividad, podía ser, digamos, un contacto de fluidos, porque la resistividad cae y las resistividades bajas están asociadas a agua y las más altas a hidrocarburos. Cuando vemos acá la densidad, fíjense que la escala de la densidad, que es la curva roja, va de 1,95 a 2,95. La curva de la densidad, si nos paramos acá, está leyendo aproximadamente 2,05. Si alguien tiene una calculadora a mano y haga 2,65 menos 2,05 dividido 1,65, ¿cuánto da? 36,3. 36. 36. Entonces, acá lo que me está diciendo es que yo tengo 36% de porosidad. Que es una porosidad muy alta. Sí. Difícil de encontrar, digamos. No quiere decir que no haya, pero muy rara. Es una porosidad muy alta. El neutrón, lo que me está diciendo, me dice el valor de porosidad de forma directa. Y va de 45 a menos 15. Tengo 10 cuadritos, o sea que cada uno son 6%. Porque 45 menos 15 es 60. Entonces, 15 menos 6 es 9. Acá es 9. Menos 6 es menos 3, ¿no? Menos 9, menos 3. Sí. El que sigue es 3%. El que sigue es 9. El que sigue es 15. Y el que sigue es 21. O sea que el neutrón me está diciendo que tiene una porosidad, esta capa, este lugar, de 21%. ¿Sí? 21%. ¿Quién tendrá razón? ¿Será 36, será 21 o será otro valor? Tiene más al Yo tengo densidad. una duda. Alguien votó por la densidad. Alguien dijo que tenía una duda y... El 65 que dijiste para el cálculo, ¿de dónde sale? O sea, supongo que un perfil, pero ¿Qué valor? No lo escuché. el 265. Acá porque estamos asumiendo que es una arena. Y, Ah, ok, claro. y bueno, y yo sé que es una arena, por eso me la juego, digamos así. Entonces en realidad tenemos dos valores de porosidad. Tenemos un 36% y tenemos un 21%. Si yo me voy a la zona de agua, ¿lo ven? Entonces acá la densidad me está leyendo 205, 215. ¿Está bien? Entonces hagamos el mismo cálculo. Hagamos 265 menos 215 dividido 1,65. 0,30. 30%. 30%. 30%. Sí. Perfecto. Vamos a ver cuánto lee el neutrón. Vamos a hacer el revés que nos queda más cerca. O sea, acá este es 45. Vamos a poner acá que se vea. Este es 45. ¿Está bien? Sí. Menos 6, 39. Menos 6, 33. Y un poquito más, porque anda más o menos por la mitad, 30. Sí. ¿Lo aceptan o alguien tiene algún otro valor para decirme? Más o menos 30.
Fíjense, 45 menos 6, 39, el primer cuadrito. El segundo cuadrito, 39 menos 6, 33. Y el neutrón va por acá, más o menos. La mitad. Más o menos, ¿no? Será Sí. 30, 31, 29, por ahí anda. Entonces fíjense que tenemos para la misma capa, pero para dos fluidos diferentes, todas porosidades diferentes. ¿Lo ven? Sí. ¿Por qué? Porque la porosidad, en definitiva, es el resultado de los fluidos que yo tengo dentro de los poros. Entonces, acá lo primero que vamos a ver es que la densidad es un perfil que se afecta mucho por la presencia de hidrocarburos, principalmente gas o hidrocarburos de petróleos livianos. O sea que por la presencia de gas, pongámosle gas, que sería para el punto de vista, digamos, para verlo mejor, el que mejor se va a adecuar. O sea, cuando nosotros tenemos presencia de gas, el gas, ¿qué densidad tiene? Tiene una densidad muy baja, más baja que la del hidrocarburo, que la del petróleo. ¿Está bien? Sí. Entonces, al tener una densidad muy baja, entonces, ¿qué pasa? Como los electrones, por el efecto Compton, lo que está viendo son moléculas de gas, lo que está dando es un valor de densidad muy bajo leído, que cuando yo le aplico la ecuación me da una porosidad muy alta. Y el neutrón, que me lee, después lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos la herramienta, el neutrón me lee una porosidad directa. Lo que le pasa al neutrón, que con la presencia de gas, le pasa un efecto inverso. Lee porosidades menores a las que realmente tiene. Y después lo vamos a ver bien en detalle, pero por ahora asumamos o créanme, digamos, que el neutrón lee porosidades más bajas que la que realmente tiene. O, o sea que en este caso tomaríamos como una media o un promedio. Podría ser, y después vamos a ver cómo lo hacemos, porque hay una manera de poder calcular porosidad con la intensidad de neutrón, que no Ah, es está bien. exactamente una media, pero hay una ecuación. Pero lo que sí es interesante ver acá, que cuando nos fuimos a la zona de agua, las porosidades fueron iguales. ¿Por qué? Porque el agua, en este caso, no está afectada ni para más ni para menos, porque son moléculas de agua. Entonces la porosidad en una capa de agua es la mejor porosidad que yo pueda calcular o pueda tener. En definitiva, esto lo que le quiero decir es que cuando nosotros estamos en una zona con hidrocarburos, principalmente mientras más liviano sea, más diferencia vamos a tener entre las dos porosidades calculadas. Y cuando estemos en zonas de agua, las porosidades van a ser mucho más similares. En definitiva, a priori, lo primero que vemos es que mirando el resultado de la densidad de neutrón, además de la ayuda de la resistividad, ya nos damos cuenta dónde hay un contacto de fluidos. O sea, además de la resistividad, obtuvimos las curvas de densidad y del neutrón un dato más que nos corrobora la presencia de un contacto de fluidos. Y no hay ninguna intercalación, ninguna capa rara en el medio. Estamos frente a una misma capa. ¿Está bien? Está bien. Entonces, una consulta. Sí. O sea, si es la misma formación donde identificamos distintos contactos, o sea, esperamos que arriba tenga la misma porosidad, em, o sea, que nos dio en el contacto de agua. Bueno, no necesariamente va a tener la misma porosidad, pero lo que sí sabemos es que no va a ser ni 36 ni 21. Ahora vamos a ver cómo la ajustamos. Claro, o sea, porque la medición
se ve afectada por los fluidos, pero en realidad la porosidad es una propiedad de la roca y no de los fluidos. Exactamente, porque al medirlo con perfiles, ¿qué estamos haciendo? Una medición indirecta. Claro, Entonces estamos haciendo, bueno, estamos buscando la manera de, o sea, acá lo que estamos viendo es que con las dos herramientas podemos medir porosidad. Pero estamos viendo que justamente lo que nosotros estamos buscando, que es que identificar hidrocarburos y cuantificarlos por medio para ver qué almacenamiento tienen con la porosidad, justamente la presencia de hidrocarburos nos está jugando en contra, que es lo que nosotros estamos buscando, porque en un claro. caso nos puede dar una porosidad muy alta o una porosidad muy baja. Entonces tenemos que buscar la manera, después de encontrar, de ver si la porosidad es 35, 28 o 30, no sé. Claro. Entonces lo vamos a sacar, la vamos a obtener, como vos dijiste, utilizando la combinación densidad-neutrón, puede ser una manera, pero después siempre nos va a quedar una duda, porque como estamos en presencia de lecturas que tienen hidrocarburos, por ahí, y es un dato indirecto, quizás nos va a quedar una duda. Entonces esa duda, ¿con cuál lo podemos salvar o ajustar? ¿Con qué podemos dirimir esa posible duda que tengamos en el cálculo de porosidad? ¿De qué manera? Y yo, por ejemplo, si es esto, como mostraste en el ejemplo, una zona así de cercanía, lo compararía con la porosidad que medí cuando tengo agua. Sí, pero supongamos que tengo la suerte y nunca tengo agua, tengo todo hidrocarburo. Y con alguna porosidad que tengamos medida por un método directo. Exactamente. Es ahí donde vamos y vamos a usar el dato del laboratorio, de la porosidad calculada o medida en el laboratorio, Claro, y esa la vamos a utilizar como parámetro de ajuste, de calibración de estas porosidades. está bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que la porosidad del laboratorio, bueno, no hace falta que se acuerden, pero yo les comento que la porosidad del laboratorio se medía con el análisis de petrofísica básica que se llamaba. Y teníamos dos posibilidades. O la podíamos hacer en condiciones estándar, o sea, digamos, de temperatura ambiente, presión ambiente, etcétera, o en condiciones de reservorio. O sea, ponerle las condiciones del reservorio en cuanto a presión fundamentalmente y temperatura, fundamentalmente presión. ¿Cuál de esas dos ustedes utilizarían para calibrar esta porosidad? ¿La de condiciones estándar o la de las condiciones de reservorio? ¿De reservorio? La de reservorio, claro. Porque acá nosotros también, a su vez, cuando medimos las porosidades, corremos las herramientas, ¿están en qué condiciones? Están en las condiciones del reservorio, no estamos Claro, midiendo en superficie, estamos están midiendo muy acá. sobrepresionadas. Sí, o con la presión que tenga, sin problema, digamos, pero es la presión que tiene. Entonces, esa es la manera. Entonces, bueno, como para ir terminando, entonces, ¿qué es lo que nos marca, digamos, para qué sirve la densidad, digamos? Entonces sirve para estimar la porosidad, perdón, voy a acá por el puntero láser, sirve para estimar la porosidad. Si usamos una máquina de densidad, ya sabemos que podemos estar con un problema, pero bueno, estima la porosidad. Ya sabemos cómo la podemos arreglar, digamos, o buscar el mejor valor. Usando el neutrón, podemos identificar, por ejemplo, zonas de gas o zonas de agua, ¿no? O sea que yo acá ya tengo, combinando dos curvas de porosidad, ya puedo empezar a identificar zonas con hidrocarburo liviano, en este caso gas. Bueno, también habíamos dicho que el litro de densidad que tiene el calibre, tiene el patín, que es el que acomoda el cuerpo de la herramienta contra la formación, entonces me va determinando el calibre, solamente que el calibre en una sola dirección. Y este calibre que marca la densidad siempre es el máximo, porque siempre se va a acomodar en la zona de mayor diámetro del pozo, el patín.
Y podemos determinar litologías, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque yo les hablé que junto con el neutrón podemos hacer qué cosa, podemos hacer crossplots. Y con esos crossplots lo que vamos a hacer es determinar con esos crossplots qué posibles litologías podemos llegar a tener, si no tuviéramos coronas, por ejemplo. Bueno, paramos acá. Lo que vamos a hacer es la próxima clase. Entonces, en ese ejemplo de la diapositiva 18 creo que era, ustedes me determinan con lo que vimos en clase y estuvimos viendo, qué es lo que pasa con SP, con ese SP y con esas resistividades respecto a la respuesta que tiene, que puede estar pasando. ¿Está bien? Está bien. Eso lo discutimos en clase, lo pueden hacer en grupo, sin problema. Hay dos que faltaron, si los quieren incorporar, les explican y las incorporan, no hay problema. Lo importante es que eso depende de ustedes, ustedes lo discuten, traten de razonarlo, de verlo y no hay problema. Bueno,